Gloria a Dios. ¿Está agradecido? ¿Bendecido? ¿Gozoso? ¿Para quién la gloria? ¿Para quién la honra? ¿Y el reconocimiento? Para Dios. Apláudale si le va a aplaudir, déselo fuerte. ¿Cuántos motivos por estar agradecido? Amén. ¿Cuántos motivos por estar agradecido con Dios? ¿Cuánto gozo en mi corazón por escuchar los testimonios esta mañana? Darme cuenta que del Dios en el que hemos creído sigue siendo el mismo Dios todopoderoso, que un día nos permitió conocerle a través de su palabra, pero que ahora nos permite estarlo viendo día tras día. Cuando alguien como nuestro hermano se levanta y nos dice: estuve en cama, no me podía levantar. Estuve en cama porque el médico se equivoca, y el médico dice, y los médicos no tienen la última palabra. Y los que hemos aprendido eso descansamos, ¿verdad? Y él descansó en él, y mírelo, ahora anda caminando. Le damos gracias a Dios por tu vida, hermano. Me gocé mucho al escucharte y le doy gracias a Dios por ello. Que Dios te siga bendiciendo. Y que la gratitud con la cual veo tu cara se manifieste dando a conocer las virtudes de Jesús. La gente necesita saber que Jesucristo sigue trabajando. Y la mejor manera de que Jesús sepa que sigue obrando es con los que ha hecho algo. No es lo mismo que le digan: fíjate que dice la Biblia, a cuando le dices: yo estaba enfermo y ahora me puedo mover, puedo caminar. Como cuando nuestro hermano Juan de Dios hace un momento nos decía: dicen que estoy loco. Y sí, antes se lo decían, ¿verdad, Juan? Pero se lo decían porque mi hermano anduvo metido en cosas que no eran buenas, lo ha compartido en su testimonio, y se ponía bien loco. Fíjense, él se ponía bien loco. Ahora el Señor Jesús le regaló una bendita locura, y estamos agradecidos por ello. Juanito, le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias, Juan. Le doy gracias a Dios porque Dios me permitió ver llegar a Juan a la congregación. Y me permitió verlo en todas sus dificultades y todos sus problemas. Y Dios me permite verlo en su madurez y su crecimiento espiritual. Me permite verlo glorificando su nombre, sirviéndole. Por gratitud, mi hermano ahora se convirtió ya no simplemente en Juan, ahora es Juanillo. ¿Verdad, Juanillo? Ese es Juanillo. Gracias, Señor. ¿Y quién creen que está tan agradecida por ese cambio que Dios hizo en la vida de Juan? Pues mi hermanita Rosa, mírenla allí a un lado, bien contenta y bien agradecida. Si antes le corría, ahora lo abraza para no despegarse, ¿verdad? ¿Y Dios es bueno o no es bueno? Hay motivos para agradecer a Dios, ¿verdad? Hace un momento, cuando nuestros hermanos estaban compartiendo y nuestro hermano Juan cantando, el Espíritu de Dios me llevó a 1 Corintios 14, 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y si usted se da cuenta, lo que escuchamos aquí de los testimonios, lo que han hecho es edificar nuestra vida. La alabanza que nuestro hermano Juan cantó al Señor nos ha edificado a nuestras vidas también. Y algunos pueden estar diciendo: si lo hizo en él, pues también lo puede hacer conmigo. ¿O no? Claro que sí. Ese es el Dios en el que hemos creído. Por eso dice esa alabanza: tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber
Él nos llama a brillar en un mundo triste y desesperado. Ahí nos manda a brillar. Nada tiene más valor que dar a conocer el amor de Jesús. Hermano, sea bienvenido esta mañana. ¿Ya le dio gracias a Dios por la persona que tiene a su lado? ¿Sí? ¿Ya le dijo a Dios que le da gracias porque vino? Voltea al que tiene a su lado y dígale, qué bueno que viniste. Veo que te estaba haciendo falta venir. Que a pesar de que estaba fresca la mañana, muchos tomaron la mejor decisión de no quedarse en las cobijas y venirse al templo. Ha estado fresco, ¿verdad? ¿Sí? Algunos somos más violentos que otros. Alguien dice, ya quiero que se acabe el invierno. Pero le tengo una buena noticia. El invierno no se va a tardar más tiempo del que Dios sabe es necesario. Así es que si usted está repelando por el invierno, hoy dígale a Dios, Dios, gracias por el invierno. No se resista. Mejor hágase al lado de Dios. Dios sabe por qué lo tiene o no. Cada vez que hay invierno le digo a mi esposa, hay un pequeño cuentecito de una reina. Y dice, ya no me lo cuentes. Nada más tengo 40 años diciéndoselo, ¿verdad? ¿Lo quiere escuchar? Bueno. Había en el bosque una princesa. Y cada vez que venía el invierno, esa princesa repelaba lo que no tiene una idea por el invierno. Y lloraba. Y ya no quiero más invierno, y ya no quiero más invierno. Y como los cuentos, ¿verdad? Se aparece una mujer con un gorro alto y con una vara así que brillaba. Y le dice, te voy a dar a complacerte una petición. ¿Qué quieres que te haga? Que no vuelva más el invierno. Y le dijo la hada, concedido, ya no va a haber más invierno. Pues pasaron varios años sin invierno. Pero cuando menos se pensó el pueblo, los hombres sapos crecieron. Oiga, y se hicieron unos zapotes tremendos. Y entonces los sapos, pues ahora le daban carrilla al reino, ¿verdad? Les comían todo, les robaban todo, les quitaban todo, no los dejaban vivir en paz. ¿Y qué cree? Se volvió a poner a llorar la princesa. Y se le volvió a aparecer esa mujer y le dijo, ¿llora? ¿Por qué lloras? Porque no ha venido el invierno. Dijo, pero si tú me pediste que no hubiera más invierno. Sí, dice, pero ya me di cuenta que es muy necesario, ya no quiero a los sapos. Hermanos, ¿usted cree que Dios creó las estaciones del año? Sí, ¿verdad? La palabra de Dios dice, creó Dios las estaciones del año. Y todo lo que Dios creó, ¿qué es? Es bueno. Diga esta mañana, el invierno es bueno. Qué bueno que Dios hizo invierno. Aunque sus huesos le estén diciendo, usted dígale a los huesos, huesos, es bueno el invierno. Y la mejor prueba de que Dios es capaz de hacer las cosas en los medios en los que menos pensamos, fíjese que un día me levanto y yo, sorpresa, que encuentro un problemón a un lado del lavabo donde todas las mañanas me levanto para rasurarme. Había llegado una colonia de hormigas. Pero no crea que eran 2, 3 hormigas, ¿eh? Era un mundo de hormigas. Casi les tenía que pedir permiso para entrar al baño. Y entonces cuando salgo, pues digo, ¿y ahora qué hacer con las hormigas? Pobrecitas. Mi hermana Polita, que nos está viendo ahorita en este momento, se enojaba porque uno mataba a las hormigas. Y cuando las empecé a matar, me acordé de Polita, dije, ¡ah! Y entonces dije, me voy a poner a orar para que las hormigas se vayan. Me doblo de rodillas y clamo a Dios y le digo, Dios, no quiero esas hormigas ahí. Señor, fuera esas hormigas. Que se mueran, que se vayan, a ver qué haces con ellas, Señor. Yo no te las mando, tú acaba con ellas.
Me tuve que rasurar con todo y las hormigas, ¿eh? Pero después cuando regreso a mediodía, al entrar al baño, ¿qué cree? Me doy cuenta que las hormigas estaban todas muertas. Y entonces pensé que alguien las había matado. Pero me acerqué y empecé a husmear y Dios me dio una muestra de cómo Dios es capaz de hacer las cosas. Estaba una paleta abierta en donde estaban las hormigas a un lado, pero en la paleta las hormigas estaban muertas también. En su elemento, las hormigas se murieron. Yo sé que no es bueno que mate las hormigas también forman parte del plan de Dios. Forman parte del plan de Dios porque también traen un nivel a la ecología, en fin, hacen muchas cosas. Pero ¿qué cosa le puede usted pedir a Dios que Dios no le conceda? Dígale al que tiene a su lado, ¿qué cosa le puedas pedir a Dios que no te lo conceda? Ahora dígale, ¿qué le quieres pedir? En serio, dígale, ¿qué le quieres pedir? Y dígale a su hermano, ¿qué le quiere pedir a Dios esta mañana? Bueno, ¿ya le dijo lo que quiere? Ore por él y dígale a Dios, Señor, te pido por mi hermano para que reciba lo que esté esperando. Pídaselo a Dios, ahí donde está. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 31, Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Haga suyo ese texto. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, el mensaje de la palabra de Dios esta mañana es el lenguaje del reino de Dios. Así se llama el mensaje de esta mañana, el lenguaje del reino de Dios. ¿Usted se acuerda que la semana pasada nos compartieron el mensaje, la mentalidad del reino de Dios? La semana pasada nos estuvieron predicando sobre la necesidad de que tengamos nosotros la mentalidad del reino. Nos estuvieron diciendo que usted y yo es necesario que tengamos la mentalidad del reino. Porque si usted y yo tenemos la mentalidad del reino, su forma de actuar va a ser conforme a la mentalidad del reino. Pero para que nosotros podamos expresar la mentalidad del reino, necesitamos un lenguaje. Para expresar la mentalidad del reino, usted y yo necesitamos un lenguaje. Y eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, te damos gracias. Creo fielmente que si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajamos los constructores. Por eso, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sé tú quien traiga la palabra a nuestra vida con revelación para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Entonces el principio del mensaje está con el libro de Jeremías. Cuando nos hace Jeremías una declaración diciéndonos, con amor eterno te he amado. ¿Quién dice eso? Jehová. Dios dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. La semana pasada, cuando escuchábamos el mensaje sobre tener la mentalidad del reino, se nos exhortó, se nos recordó
que para poder tener la mentalidad nos es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Y nos habló nuestro hermano Memo de lo que Romanos 12:2 dice. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos es necesario renovar nuestro entendimiento. Si usted y yo no renovamos nuestro entendimiento, usted y yo lo único que vamos a hacer es decir que hay Dios, pero nos va a ser imposible poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted seguirá hablando de Dios, haciendo lo que usted y yo nos da la gana. Mencionamos a Dios como si fuera simplemente una palabra más. Porque dice en Romanos 12:2, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que conocer lo que Dios dice. Y eso solamente usted y yo lo podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Mire qué está pasando en la iglesia. Hay gente que quiere introducir en la iglesia un nuevo nivel. Como nos decía nuestro hermano Memo, hay que pasar a otro nivel. Y las personas piensan que el otro nivel se va a realizar de acuerdo a lo que yo quiero. Pero mire lo que pasa cuando se hacen niveles a través simplemente de los pensamientos del hombre y de las emociones humanas. Se tiene a la gente tratando de emocionarla, se tiene a la gente tratando de mantenerla entretenida, pero cuando se acaba esa moda, inmediatamente se tiene que empezar a buscar otra para poder tener a la gente ahí. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a estar fabricando modas. Nosotros no necesitamos fabricar modas. La palabra de Dios tiene todo lo que es necesario para que la iglesia viva, se desarrolle y tenga plena confianza en la doctrina que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Usted y yo no tenemos que inventar nada porque ya todo lo dice la palabra de Dios. Lo único, hermano, que no pasa de moda, lo único que siempre está fresco y es nuevo, es lo que dice el Evangelio de Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Usted quiere estar en la moda? Esté en la palabra de Dios. ¿Quiere estar en lo fresco? Esté en la palabra de Dios. ¿Quiere conocer las mejores noticias? Esté en la palabra de Dios. Por eso es que la exhortación es a cambiar nuestra mentalidad, que tengamos la mentalidad del reino. Si usted tiene la mentalidad de Dios, usted no va a necesitar andar viendo a ver en dónde hay una emoción para yo ir ahí. Dice que la gente va a amontonarse porque tendrá comezón y comezón de oír. ¿Y qué oír? Lo que quieren oír. Pero Dios no lo trajo para que usted oiga lo que usted quiere oír. Dios lo trajo esta mañana para que oiga lo que Dios quiere decirle. Dios tiene muchas cosas que hablar con nosotros y por eso utiliza su palabra. Por eso el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser totalmente a través de las Escrituras. Hermano, yo deseo que ustedes sean como los hermanos de Berea. La palabra de Dios en el libro de los Hechos dice que los hermanos de Berea, cuando escucharon el mensaje, inmediatamente se fueron a escudriñar a ver si eso era así. Usted no dé por sentado que todo lo que se habla en un púlpito está bien. Por eso usted tiene la necesidad de conocer la palabra de Dios. Usted tiene la necesidad de venir cada domingo lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que probemos a los espíritus. Dios dice en su palabra, probad los espíritus. ¿Y por qué es necesario probar los espíritus? Porque usted podrá prender la televisión, ver un canal donde se habla que es cristiano y en ocasiones escuchar cosas que verdaderamente no son de Dios. Usted podrá encender el radio y escuchar una estación que se llama Ser Cristiana y también en esa estación de radio usted se puede encontrar con cosas que aunque se digan que son de Dios, hermano, no son de Dios. Por eso la palabra dice claramente que por la maldad, por multiplicarse la maldad,
el amor de mucha gente se va a enfriar. Y luego dice, si fuere posible, aún los escogidos. Y esta mañana yo le quiero decir cuál va a ser la única causa por la que usted y yo no vamos a ser confundidos, por más modas que se levanten, conociendo la palabra de Dios y manteniendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14 declara, y el Espíritu los guiará a toda verdad y a toda justicia. De tal manera que usted podrá escuchar algo y usted inmediatamente va a decir, esto no entra, porque esto contamina. Así es que nos invitaron para que tuviésemos la mentalidad del reino. Tener la mentalidad del reino nos hace conocer el reino al que pertenecemos. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le dijo al Padre en su oración, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal? ¿Y sabe cómo Dios lo guarda del mal? Conociendo su voluntad. Cuando el hombre conoce la voluntad de Dios, es la única manera de estar guardándose del mal. Por eso nos es necesario conocer la mentalidad del reino de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 1:15, Marcos 1:15, y fue uno de los textos que utilizaron la semana pasada. Dice Marcos 1:15, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Sabe que Juan Bautista en el Evangelio de Mateo 3, capítulo 3, versículo 2, también lo dijo? Pero Juan Bautista lo único que pudo decir es, el reino se ha acercado. Pero el Señor Jesucristo pudo decir, el tiempo se ha cumplido. Hermano, el tiempo se ha cumplido. Y yo le tengo una buena noticia, todavía estamos en ese tiempo del cumplimiento. Estamos en el año de la gracia. Este es el tiempo en el que Dios está cumpliendo su plan maravilloso. ¿Cómo empezó a cumplirse el plan de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí empezó a cumplirse el plan maravilloso de Dios. Ahí empezó a dar cumplimiento, el reino se acercó. Hermano, y con eso se empieza a dar cumplimiento con el mensaje de que si verdaderamente hay una mentalidad del reino, también hay un lenguaje del reino de Dios. Y la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, para que todo aquel que en Él cree, lo pone en presente. ¿Y sabe por qué lo pone en presente? Porque usted y yo tenemos la necesidad de estar creyendo siempre, siempre, siempre en el Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ahí podemos ver la mentalidad del reino y el lenguaje del reino. La mentalidad del Padre ama tanto a su creación. Dios ama tanto al mundo. Ahí está el pensamiento, la mentalidad del reino. Pero vea el lenguaje del amor. ¿Qué ha dado? ¿A quién? A su único Hijo. El lenguaje del reino de los cielos, mis amados, es el amor. Ese es el lenguaje del reino de Dios. Por eso la palabra de Dios, cuando mi esposa leyó primera de Corintios 13, nos estuvo haciendo ver todo lo que dice 1 Corintios y dice, aunque yo profetizara y no tengo amor, nada sirve. Y aunque yo hablara en lenguas y no tengo amor, nada sirve. Y aunque yo diera mi cuerpo en sacrificio y no tengo amor, de nada sirve. Por eso, mis amados, el lenguaje del reino de Dios
es el amor. De la manera en que ustedes y yo le vamos a dar a conocer a la gente la mentalidad del reino, nada más es de una, es a través del amor. Porque esa es la esencia de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjese bien, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la esencia de Dios? Amor. Y si Dios es amor, ¿qué soy yo? ¿No soy yo? Bueno, si Dios es amor, yo debo ser amor. Si Dios es amor y yo soy hijo de Dios y yo tengo el reino de Dios aquí adentro, entonces el lenguaje del reino también yo lo tengo. Y entonces si Dios es amor, ¿yo qué soy? Dígale al que tiene a su lado, yo soy amor. A ver si se lo va a creer. Sobre todo a la esposa, que se le diga al marido, vieja, soy amor. ¿Cuál es su esencia? Amor. ¿O no es cierto, hermano del Bosque? Claro. Dios dice claramente que Dios es amor. Mire, cuando nos hablaron acerca de la necesidad de conocer la mentalidad del reino, que es necesaria conocerla, por eso el mensaje del día de hoy nos habla acerca de, bueno, ya tengo la mentalidad, ahora voy a hablar de la mentalidad del reino. Y la mentalidad del reino es el amor. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 23. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 23. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús fue a predicar el reino, el evangelio del reino. ¿Se recuerda qué significa la palabra evangelio? Buena nueva. Entonces, cuando se trata de hablar de la buena nueva del reino, el mejor para darla a conocer es Jesucristo. Y a través del amor. ¿Usted le quiere dar a conocer a alguien las buenas nuevas? Ámelo. 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 Dele amor a la persona, porque ese es el mensaje de la palabra de Dios. Mire lo que hizo Jesús. Predicó, enseñó el mensaje del reino. ¿Pero qué hizo? Sanó toda enfermedad y toda dolencia. Ahorita escuchábamos cómo uno y otro testimonio de sanidad decían, el médico dijo que si no me operaban no me levantaba. La hermana dijo, el médico dijo que el cáncer que tenía era un cáncer malo, no hay cáncer bueno, todos son malos, hay unos más agresivos que otros, pero todos son malos. Dele gloria a Dios esta mañana. Dice el Señor Jesús, y sanó toda enfermedad. Toda enfermedad. Toda enfermedad. Toda enfermedad. Toda enfermedad. Toda enfermedad. ¿Habrá algo difícil para Jesús? Fíjese que la gente, cuando supo que Jesucristo era el enviado de Dios, a la gente no le importó qué tanto tiempo tenía su enfermo en la cama.
A la gente no le importó, porque la palabra de Dios dice que Jesús sanó mancos, paralíticos y cojos. Mancos, paralíticos y cojos. ¿Qué es un manco? A alguien que le falta un miembro, ese es un manco. ¿Qué es un paralítico? Alguien que no se puede mover. ¿Qué es un cojo? Alguien que sí camina, pero que tiene una renguera, que tiene algo que lo hace hacer así. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo sanó al manco, sanó al paralítico y sanó al cojo también. ¿Qué hizo con el manco para sanarlo? ¿No le dolía el morrito que traía? Lo que le hizo al manco es que le saliera el brazo, que le saliera la pierna. Eso fue lo que hizo Jesús, hermanos. ¿No se goza con eso? Dele gracias a Dios. Imagínese a alguien que no trae un brazo, venga con Jesús y le diga, a ver si puedes hacer algo por mí. ¿Qué te hace falta? Me hace falta un brazo. No es problema para el Señor Jesucristo. Hermano, no limite a Jesús. No limite. No limite. Crea simplemente que el lenguaje del reino es el amor. ¿Y sabe por qué Jesús sanó a los enfermos? Por amor. Jesús sanó a los enfermos por amor. Cuando Jesús está hablando en Mateo 4:23, se está cumpliendo lo que el Salmo 103:3 dice. Perdonó todas nuestras inequidades y sanó todas nuestras dolencias. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 103:3? Sí. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que ha perdonado todas tus inequidades y el que sana todas tus dolencias. Así es el Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del reino de Dios es el amor. Él está interesado, mi hermano, en su vida y en la mía. Pero también está interesado que cuando usted va a hablarle a alguien de Él, también le hable a través del amor. Jesús sanó paralíticos, Jesús sanó lunáticos, Jesús sanó endemoniados. No había ni hay, otra vez, no había, ni hay, ni habrá ninguna enfermedad que Jesús no sana. La que sea, la que sea. ¿Sabe que al Señor no le impresionan los diagnósticos? Ni le impresiona el tiempo de la enfermedad. Lo único que puede impresionar el corazón de Dios es un hombre que ora con fe. Lo único que impresiona a Dios es que alguien venga y le diga, Dios, sáname, yo sé que tú me sanas. Sin pensar en lo que tenga, ni cuánto tiempo le tenga. Y a pesar de que el médico le hubiera dicho que usted no se puede sanar. ¿Alguien le ha dicho que su problema no se va a poder resolver? ¿A usted le dijeron? Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. A ella la trajeron un jueves y dijeron, fíjese que como el demonio astuto, ¿verdad? Le dije, ¿de qué está enferma? Cirrosis. Dije, eso ya no se alivia. Y como siempre Dios. ¿Quién da la última palabra? Dios la da la última palabra. Dijo, tengo cirrosis, me dijeron que mi hígado ya no sirve. Dios nos permitió orar con ella ese día. Sé que Dios la sanó por la fe que usted puso delante de Él. Cuando usted le dijo a Dios, yo creo. Claro, y ahora está sana, ¿no? Tiene un hígado nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué cree que Dios permite que veamos estos testimonios? Mire, Dios permite que usted y yo hoy,
Fíjese bien, Dios permite que hoy ella nos diga, yo tenía cirrosis y Dios me dio un hígado nuevo, para que usted y yo empecemos a creer realmente en el Dios en el que hemos creído, a que su fe crezca y usted madure y diga, no importa con lo que yo vine, a la hora de orar, yo me sano. Porque si Dios sanó un hígado que no tenía remedio, ¿cuánto más se le dificultará a Dios a quitar una inflamación de una rodilla? ¿Usted cree que pueda Dios? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama a Dios, y todo aquel que ama, ¿qué es? Y conoce. ¡Qué responsabilidad! Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Amémonos unos a otros. Porque el que ama, ¿qué es? Nacido de Dios. Entonces, si usted se da cuenta que hay alguien que no ama, ¿qué sabe? Que no ha nacido de Dios. Que no ha nacido de Dios. Otra vez, el que no ama, no conoce a Dios ni ha nacido de Dios, hermano. No estoy hablando de ese amor que, ay, lo felicito y que le da hoy un beso, porque la gente confunde las manifestaciones con el verdadero de Dios, el verdadero amor, que es el amor de Dios. ¿Cuántos hombres le dan un beso y un abrazo a su esposa y la están engañando? ¿Cuántos hombres le dan un beso y un abrazo a su esposa y la tratan con la punta del pie? Ah, y todavía le dicen, pero es que te amo mucho. ¿Cuántas mujeres son agresivas con sus esposos, son ásperas con los esposos? ¿Cuántas mujeres los tratan, pero todavía le dicen, pero te amo mucho? ¿Cuántos hijos hacen que sus padres se desesperen? ¿Cuántos hijos hacen que sus padres, como les he dicho, pierdan la salud porque los esperan y no llegan cuando les dicen que lleguen? ¿Cuántos sus padres tienen a los papás con migraña, con hipertensión y con gastritis porque les dicen que hagan las cosas y no las hacen? Pero llega el día de las madres y le dicen a la mamá, mamá, te amo mucho, mamá. O la esposa cumple años y hasta gallo le lleva. Y la esposa está dentro y dice, no me traigas gallo, ámame realmente. Pero fíjese qué triste. Hay personas que dicen, bueno, aunque sea este día. ¿Con qué poquito se conforma la gente? Aunque sea el día de mi cumpleaños, no importa que 364 días del año me trates de la patada, pero que un día. Como dice mi hermano, quítate de aquí. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Jóvenes, ustedes no pueden decir que han nacido de nuevo si le están dando lata a sus padres de esa manera. ¿Se están engañando? ¿Están viviendo en una mentira? Si ustedes siguen haciendo repelar a sus padres, desobedeciendo a sus padres, haciendo lo que les da su gana, se están mintiendo. ¿No han nacido de nuevo? Porque el que nace de nuevo, no necesitamos decirle que ame a sus padres. El amor de Dios brota de su interior para amar a sus padres. No tenemos que estarles insistiendo, hermano, ama a tu esposa. No tengo que estarle insistiendo, ama a tu esposo, ama a tus hijos. Porque la esencia es de Dios y lo que es de Dios brota del interior. Y aquí tenemos que estarles insistiendo, hijos, obedezcan a sus padres porque tendrán una promesa, serán de larga vida, les irá muy bien. Como que queremos comprarlos de que sí se porten bien. Nosotros no necesitamos comprarlos. El que los compró se llama Jesucristo. Pagó un precio bien alto en la cruz para que ustedes puedan vivir en esta calidad de vida a la que han sido llamados, amando como Dios pide. Pero ustedes toman una decisión, o verdaderamente nacen de nuevo o se van al infierno. No hay otra.
De la misma manera para nosotros los adultos. ¿O verdaderamente caminamos en el amor al que Dios nos ha llamado? ¿O nos vamos a seguir echando mentiras pensando que yo amo y yo amo y yo amo, y a la hora que nos vayamos no nos vamos a donde Dios quiere que nos vayamos? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Mire una cosa, cuando nos dice, amados, amémonos unos a otros, Dios sabe la dificultad que el hombre tiene para amar. No tenemos capacidad de amar como Dios pide. El hombre solamente tiene capacidad para amar de manera eros, que esa es la que le encanta al hombre, ¿verdad? Nos encanta a todos, nada más esa área. Pero Dios es amor ágape. Y cuando dice aquí Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si el amor es de Dios y Dios está en mí, forzosamente va a salir Dios amando, ¿no? Por eso dice, el que no ama, pues no tiene a Dios. Usted se podrá echar mentiras y echarle mentiras a los demás, pero ¿cree que le vamos a poder mentir a Dios? No, usted y yo no le vamos a poder echar mentiras a Dios, hermano. Cuando el Señor Jesucristo viene y entrega su vida por usted y por mí, y usted viene y le dice a Jesús, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador. ¿Cuántos han hecho esa confesión de fe? Levante su mano si usted la ha hecho. Usted aceptó a Cristo en su corazón. Muy bien. Primera de Corintios 2:16. ¿Ya lo tiene? Fíjese la que dice la palabra de Dios. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice que tenemos? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra vez, hermano, usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que significa tener la mente de Cristo? Pensar como Él, actuar como Él, amar como Él. Esa es la mente de Cristo. Le voy a pedir un favor a los que le han aceptado a Jesús en su corazón, que no le vayan a orar para pedirle que les dé la mente. Cuando usted lo recibió, usted la tiene. Entonces, ¿por qué no actúo como es debido? Por tres cosas. Se lo he dicho, por ignorancia, por incredulidad y por pecado. Pero si usted a partir de hoy toma la decisión de creerle a Dios que usted tiene la mente de Cristo, le aseguro que su vida y la mía van a cambiar radicalmente. La mentalidad y el lenguaje del reino de los cielos, Jesús lo estableció. ¿Cuál es el lenguaje del reino? ¿Mandé? ¿Cuál es el lenguaje? El amor. ¿A quién debemos amar? A todos. A su prójimo más próximo es el que tiene a su lado. Pero Dios dice en su palabra, dice, ama a tus enemigos. O sea, hace que tenemos que amar a todos. Al que me cae mal, también. Al que no puedo ver, también. Y cuando empiece a amar al que me cae mal, ¿me va a dejar de caer mal? ¿O no? Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 34-35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Mire lo que dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como quién.
que también os améis unos a otros. Y luego dice 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Cómo se va a dar cuenta realmente que el que habla de Jesucristo, que el que menciona mucho a Dios, que el que trae una calcamonía pegada en el carro, que dice yo soy de Cristo, y que cuando alguien le toca el claxon le hace por afuera? ¿Usted va a creer que es de Cristo ese? Pues claro que no. ¿No hay manera? ¿O si habrá manera? Por eso una vez mi hermano Pepe dijo que las que verdaderamente pueden decir si somos cristianos o no son las esposas, porque ellas nos conocen cuando estamos verdes, amarillos y rojos. Entonces ahí sí va a poder decir la esposa si somos de Cristo o no. Entonces el lenguaje es el amor. La mentalidad del reino está en la palabra de Dios. El lenguaje de la palabra de Dios es el amor. El lenguaje es el amor. Ahora, nuevamente, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? No dude, si usted lo aceptó, usted diga yo. No estamos diciendo que ya somos lo que Dios quiere, simplemente nada más diga si ya lo aceptó. Si preguntamos esta mañana, ¿quién ya es como Dios quiere? Nadie. Bueno, ¿quién es como su esposa quiere? Pues nadie, no le saque, nadie. Se la voy a poner más facilita. ¿Quién ya no es como antes era? Estamos todos en el proceso, amén. No hay uno mejor que otro. Ahí vamos todos caminando. Todos necesitamos de ese accionar de Dios en nuestra vida. Lo importante es que usted le diga al que tiene a su lado, gracias porque no somos lo que antes éramos. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a terminar el mensaje. ¿Qué pasa? El lenguaje es el amor. Y yo me doy cuenta, pues a cada quien sabe si sale amor o no sale amor. Pero ¿qué pasa? ¿Va a venir usted aquí al frente a decirle a Dios, oh Dios, dame amor? ¿Va a venir a hacerlo? Mire, yo a veces en las oraciones escucho a alguien que dice, Señor, dame más amor para mi mamá porque no la puedo ver bien. ¿En serio? O alguien dice, Dios, dame más amor para mi esposa. O dame más amor para mi esposo. O dame más amor para mis padres. Jamás Dios le va a volver a dar más amor, aunque se lo pida. Ya no ore de esa manera. No pierda el tiempo pidiéndole a Dios que le dé más amor. Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios, la esperanza no avergüenza. Y luego, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Mi hermano, si usted le dice a Dios, Dios, dame más amor, Dios se va a poner delante de ti y te va a decir, hijo, pues si me tienes a mí ahí, ¿qué más te puede hacer falta? Cuando usted recibió a Cristo en su corazón como su Salvador, usted tiene el reino de los cielos en su vida. ¿Usted cree que le falta amor para los demás? No le falta. ¿Y entonces por qué no se me nota? Porque nos hace falta quitarnos lo que dice Efesios 4, del 30 al 32. Efesios 4. Sí nací de nuevo, sí hermano, sí nací de nuevo. Soy honesto, sí nací de nuevo hermano, pero no puedo caminar en esta dimensión. Muy bien. Efesios 4, del 30 al 32 dice porque usted no lo puede hacer. Dice la palabra de Dios, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y luego dice, quítense toda amargura, todo
toda, 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 toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si usted nació de nuevo y usted se encuentra en dificultad para amar como Dios se lo pide, hermano, vaya hacia Efesios 4 del 30 al 32 y vea si usted tiene amargura, si usted tiene ira, si es gritón. Hermanos, yo no sé por qué la gente es gritona. En serio. Bueno, le voy a decir algo para aquellos que son gritones. Los que les gusta gritar es porque tienen una autoestima muy baja. Los gritones es por eso. Tienen su autoestima tan chiquita, tan deteriorada, que se ponen a gritar, como para decirle a la gente, aquí estoy. Y entonces por eso gritan. El que tiene su autoestima bien puesta, pues no necesita gritar. Ya sabe lo que es. Y cuando tú escuchas a un gritón, pues simplemente nada más dices, pobre de tus cuerdas vocales. Deja tú, se va poniendo rojo, roja la gente, morada, morada, morada la gente. Oiga, y a algunos gritando les da un infarto. A algunos gritando les da un derrame cerebral. Entonces, hermano, si usted es gritón, dígale a Dios el día de hoy, Señor, perdóname. Ya no voy a gritar. Cada vez que grite, acuérdese que el grito no le va a servir de nada. Los karatecas por eso dan gritos, para ver si el otro se asusta y se va. Con esto termino. ¿Por qué la mentalidad del reino es el amor? ¿Y por qué el lenguaje del reino es el amor? 4 puntos nada más y nos vamos. Primero, Romanos 13:10. Romanos 13:10. La pregunta fue entonces, ¿por qué la mentalidad del reino es el amor y por qué el lenguaje del reino es el amor? Romanos 13:10. Dice, el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otra vez, el amor no le hace mal al prójimo que está próximo, al que está en la otra cuadra, al que vive enfrente de su casa, al que anda en la calle, a cualquier persona. Dice que el amor no le hace mal. Hermano, si el amor no le hace mal a su prójimo, usted y yo tenemos que quitarnos de estar chismeando, murmurando, criticando. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo mal al prójimo. Cuando usted habla mal de la gente, le está haciendo mal. Por eso le digo que lo que dice el libro de Oseas, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y entonces hay gente que piensa que uno de los ejercicios más prácticos de la lengua es el estar chismeando y hablando de los otros. Hay gente que no es karateca, tercer, cuarto dan, pero es lengua cinta negra. Y no deja títere con cabeza, para todos tiene. A este le dice que esto es por esto y al otro por aquello y aquel por aquel, pero a todo mundo critica, nada le cae bien, todo tiene que murmurar, y con nada está a gusto, nada está en paz, no tiene tranquilidad con nada. Pobres personas, ¿verdad? Da tristeza. Pero si usted es de Cristo, oiga bien, si usted es de Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, para usted y para mí eso ya no vale. Ya no vale. En serio, hermano. Dice la palabra de Dios, el amor no le hace mal a su prójimo. Pídale al Espíritu Santo que revele a su corazón a quién le está haciendo daño.
Y si usted le dice a Dios, a esa persona le hago daño porque me hizo esto, Dios le va a decir, no tienes justificación. Tu deber es amarlo, aunque habló mal de ti, aunque te traicionó, aunque te robó, aunque no te trata bien, aunque haga lo que haga. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la mentalidad del reino y el lenguaje del reino, nuestra obligación es amarlo. Y le digo una cosa, no es por esfuerzo. Usted por más que puje, no le va a salir amor. Podrán salir muchas otras cosas, pero amor no le va a salir. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Su esencia es amor. Usted no tiene que pujar. El amor brota de su interior, porque es la esencia de Dios. Y una vez nuestro hermano Pepe nos compartió algo y dice que cuando a una rosa usted la apachurra, entre más la apachurre, más huele a rosa. Y al cristiano, entre más nos apachurren, más amor debe salir de nuestro interior, porque es la esencia de Dios. Y si Dios es su Dios y usted es hijo de Dios y usted tiene a Cristo en su corazón, si yo la agarro y la abrazo, va a empezar a oler a rosa. Eso espero, Punto número 2, Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dije que eran 4 puntos y ya nos vamos. Primera de Pedro 4:8. Ya lo tiene. Dice el Señor en su palabra, ante todo, y cuando Dios dice ante todo, es ante todo. Dígale al que tiene a su lado, cuando Dios dice ante todo, es todo. Ante todo, porque usted puede poner antes del ante todo algo, usted puede poner que sufre mucho, que es muy triste, que le han hecho mucho daño, pero Dios dice ante todo. Pero es que me pegó y Dios te dice ante todo. Dios me sacó la lengua, ante todo. Y dice la palabra de Dios, ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor, porque el amor ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Fíjese una cosa. Si usted cada mañana al despertar, lo primero que hace es decirle, amado Espíritu Santo, lléname de ti porque te necesito para vivir, te necesito para caminar, te necesito para hablar, te necesito para tratar con mi esposa, para todo te necesito. La presencia del Espíritu Santo hace algo maravilloso en su vida. Viene el que lo afecta y de su interior sale el amor y lo cubre. Por eso dice que cubre multitud de pecados. Me gusta poner este ejemplo. En estos días que está lloviendo. Está llueve y llueve. Usted no se quiere mojar. Se pone su gabardina, sus botas de plástico, agarra su paraguas y se va a la calle. ¿Se moja? Está lloviendo. ¿Pero por qué no se moja? Porque está cubierto. ¿Hay problemas? Sí. ¿Lo quieren lastimar? Sí. ¿Le quieren hacer daño? Sí. Pero no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está cubierto. Por eso dice, el amor cubre multitud de pecados. Así es que si alguien hizo algo malo contra usted, dígale a Dios, gracias Señor porque me has cubierto, para que el pecado no me haga daño. Y aparte para perdonarlo y amarlo, Señor. Punto número 3, 1 Corintios 13:5. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 13:5. Antes de donde dice no hace, usted ponga la palabra amor. El amor
Léalo conmigo. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Ay. ¿Otra vez? ¿El amor no qué? No se irrita. Hermano, ¿te irritas? Sí, sí me irrito, hermano. ¿Y te irritas mucho? Sí. No me puede ni tocar. Bueno, pues dice que el amor no se irrita. ¿Qué más dice? El amor no guarda rencor. ¿Le gustó saber que hay un lenguaje en el reino? Y el lenguaje es el amor. Pero ¿se da cuenta la responsabilidad que tenemos? Es una gran responsabilidad. Hermano, no pregone que es cristiano. Viva como cristiano. Tengamos actitudes de cristiano para que la gente se dé cuenta que verdaderamente conocemos que Dios es Dios. Porque de lo contrario, nos decimos cristianos, le hablamos a la gente con la palabra y luego les demostramos nuestros colmillos. Dice que por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado o vituperado, ¿verdad? Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. ¿Se da cuenta en dónde está metido el amor? En todo. El amor es el lenguaje del reino de Dios. Y si usted y yo pertenecemos al reino de Dios, nuestro lenguaje debe ser el amor. Me da dolor ver que las gentes se estén peleando para que sepan que ellos hacen más sanidades, que ellos levantan más congregaciones, que ellos tienen más manifestaciones, porque aunque esto es de Dios, Dios no dice que así se haga. El único distintivo es el amor. Ese es el distintivo. Por eso, cuando vinieron delante de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, diciendo, Señor, en tu nombre, ¿qué dice? En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor Jesús va a voltear y va a decir, ¿no los conozco? ¿Ustedes no son míos porque no hablan mi lenguaje? Hacen cosas, pero no hablan mi lenguaje. Aunque hagas sanidades, aunque expulses demonios, aunque hagas lo que hagas, si el lenguaje no es el amor, nos van a decir, no te conozco. Y luego dice, hacedores de maldad, porque andan usando mi nombre de la manera indebida. Y no hay peor maldad que usted y yo usemos el nombre de Dios, el nombre de Jesús, para enlodarlo. La buena noticia es que en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ya fue derramado. O sea, ya lo tenemos. El amor ya está aquí. Ahora nuestra responsabilidad es quitar las cosas que lo están impidiendo para que usted y yo amemos como Dios nos pide que amemos. Las doctrinas, algunas de ellas enseñan que la evidencia del ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y no es cierto. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es el amor. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es el amor. Por eso 1 Corintios 13 dice, aunque hablase lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Si a usted lo han
lastimado porque le han dicho, tú no tienes al Espíritu Santo porque no hablas lenguas, tranquilícese, usted ame, aunque nunca hable lenguas. Usted no se va a ir al cielo por hablar lenguas, usted se va a ir al cielo por amar, como Dios le pide que ame. Si usted ama, usted es de Dios, usted nació de Dios. Para terminar le digo que el apóstol Juan, después de habernos dado una cátedra en el capítulo 12 sobre los dones, da una cátedra sobre los dones. En el versículo 31 al final del capítulo dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y el camino excelente es 1 Corintios 13, el amor. ¿Usted es de Dios? Usted debe conocer qué es la mente de Dios. ¿Usted es de Dios? Usted y yo debemos hablar el lenguaje del reino de Dios, que es el amor. Póngase de pie, por favor. Por eso la alabanza es una alabanza preciosa que un día le vamos a pedir a los hermanos del grupo que nos la canten. Steve Green la canta. Tienen que saber del amor de Dios. Y la alabanza dice cosas tan hermosas. Dice que Él nos llama a brillar en un mundo de aflicción. Él nos llama a brillar. Donde la gente tiene temor y angustia, el amor de Dios lo disipa. El amor de Dios es la causa porque el bendito Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. El amor de Dios es la causa por la que derramó en la cruz su sangre preciosa para pagar sus pecados y mis pecados. Por el amor de Dios, a través de Jesucristo, todas sus malas acciones han sido borradas y Dios ya no se acuerda de ellas. Por el amor de Dios, usted y yo esta mañana tenemos la oportunidad de alabar, de bendecir y de glorificar su santo nombre. Ahora, la exhortación es, si no estamos amando como Dios nos ha pedido, tenemos la responsabilidad de decirle a Dios, perdóname, Señor, por no amar. Perdóname, Señor, por no amarte a ti. Quisieron tentar al Señor Jesucristo, preguntándole, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dijo, ¿y el segundo? Dijo, el segundo es semejante. El segundo es igual al primero. Amarás a tu prójimo. Dice, porque si nosotros amamos a Dios como Dios nos pide, y amamos a nuestros hermanos como Dios nos pide, dice que ustedes y yo estamos dándole cumplimiento a toda la ley y a todos los profetas. ¿Quiere cumplir la ley de Dios? Ame. 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 Pídale a Dios que le dé la gracia de amar a aquel que mucho daño le ha hecho. Porque sabe una cosa, ustedes y yo le estábamos haciendo mucho daño. Y dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hemos encontrado el favor de Dios, hermano. Y Dios le pide esta mañana, da de gracia lo que recibiste de gracia. Si de gracia recibiste el ser amado a pesar de no ser la mejor persona, si de gracia recibiste el ser amado a pesar del daño terrible que hacías, si de gracia recibiste el ser amado a pesar de los pecados en los que estábamos viviendo, si de gracia hemos recibido el haber sido aceptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, habiendo sido la peor basura en el mundo, esa responsabilidad tú y yo la tenemos también. Amar, aceptar, recibir a aquellos que nosotros pensamos que no son buenos. ¿Quién eres tú y quién soy yo?
¿Quiénes somos nosotros para desechar a la gente? Para decirle este sí y a este no. Cuando el Señor te vio a ti y te dijo, tú sí. Y si te dijo a ti sí, es para que tú también les digas a los demás también, tú también sí. Si a ti Dios no te hizo a un lado, tú no tienes por qué hacer a un lado a nadie. Por muy malas personas que sean. Cuando Dios permite que tú y yo nos enfrentemos con gente que nos hace mucho daño, ¿sabes por qué Dios permite que nos haga daño? Para que voltees y le pidas a Él por su bendición. Hubo alguien que oró por ti y por mí para que nosotros estuviéramos en el plan de Jesús. Así a ti y a mí nos toca orar por la gente para que ella esté en el plan de salvación. Te pregunto, ¿eres mejor que Dios? ¿Eres más santo que Dios? Entonces, ¿cuál sería la causa para hacer a un lado a gente? ¿Cuál es? ¿Cuál sería la causa para no perdonar a alguien? Si Dios ya lo perdonó. Porque te digo una cosa, Dios perdonó al mundo en Jesucristo. El mundo es el que tiene que venir a Jesús para aceptar su perdón. Pero tú y yo no somos nadie para no amar a los demás. Dios no te llamó para que hagas miserable a la gente. Dios te llamó para que ames a la gente, para que demuestres el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es el amor. Por eso Stephen Green dice, tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber, Él nos llama a brillar en un mundo de aflicción. Gente llena de dolor y sin vida aquí, con angustia y soledad, llenos de temor, tristes van en aflicción, tienen que saber, tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber. Hoy Dios juntó a su equipo. ¿Sabes por qué viniste esta mañana? Porque el día de hoy Dios le puso una cita a su equipo. En la mañana el Espíritu Santo dijo, vamos al templo. Tenemos una cita todos. Vamos a hacer una estrategia de trabajo. Vamos a salir a ganar a los que no están convertidos. Vamos a salir a darles esperanza a los que viven sin esperanza. Y luego Dios empezó a juntar su equipo. ¿Habrá alguno que no es del equipo de Dios aquí? Y luego Dios dice, necesitamos un entrenador. Y el Espíritu Santo dice, aquí estoy yo. Yo los guío a toda verdad, a toda justicia. Pero luego el equipo dice, pero somos muchos. ¿Quiénes se van a la banca? Y dice el Señor, en mi equipo no hay banca. Todos son para entrar al trabajo. Todos son para entrar al trabajo. Algunos de repente dicen, oye, pero yo no sé mucho, yo acabo de entrar. Y Dios dice, ustedes son de los mejores, porque no estorban. Los que saben mucho, ¿cómo estorban? ¿Cómo estorban? Pero el que va empezando, no le estorba a Dios. Hermano,
Dios nos juntó como equipo. ¿Queremos trabajar como equipo? Estas son las indicaciones del juego. Vamos a salir a dar el resto. Vamos a salir a esforzarnos. Vamos a salir a dejar la camiseta en la cancha. Vamos a salir a dar a conocer que Jesucristo es la respuesta. Vamos a salir a dar a conocer que Dios nos ama, que no importa lo que ha hecho la gente, que Dios es capaz de perdonar. Vamos a salir a orar por el que esté enfermo. Y ¿sabes algo? Cuando tu corazón empiece a orar con amor, la sanidad se hace presente. Porque ya sabe Dios que no vas a orar para que se sane, para que te levantes el cuello. Y que la gente te vea y diga, mira, ahí va el que sana. No. El que sana se llama Jesucristo. El que sana se llama Jesucristo. El que sana se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra.